El valor del oro alcanzó picos históricos en el 2024. La onza de este mineral llegó a cotizarse en 2.685,74 dólares. En el Perú, las principales regiones auríferas son La Libertad, con una participación del 32%, y Cajamarca, con un 21,2%. Uno de los yacimientos mineros más importantes en Cajamarca es precisamente Cerro Corona, perteneciente a la empresa minera Gold Fields. Recientemente se extendió la vida útil de Cerro Corona hasta el año 2030. ¿Será este el último proyecto de Gold Fields en el Perú? ¿Qué otros planes nos tiene esta empresa minera en nuestro país? Yo soy Daisy Portugués y así comenzamos Diálogos Mineros. Paul Gómez, vicepresidente técnico para las Américas de la empresa minera Gold Fields, nos acompaña, es nuestro invitado en Diálogos Mineros para compartir un poco acerca de la experiencia de la compañía aquí en nuestro país. Señor Gómez, bienvenido a Diálogos Mineros, un gusto poder compartir con usted. Hola Daisy, todo un placer y muchas gracias por la entrevista para ti, para el Instituto de Ingenieros de Minas y por supuesto con su programa Diálogos Mineros. Coméntenos un poco, para empezar, cómo le ha ido a Gold Fields en nuestro país en cuanto a producción en el año 2024. Muchas gracias. Primero que nada hay que recordar que Cerro Corona es una operación que ya tiene más de 16 años de operación en el Perú y que en realidad está empezando una etapa de precierre. Eso significa que está disminuyendo progresivamente la producción en los últimos años. El 2024 es uno de los primeros años que, por ejemplo, la producción de onzas equivalentes se está reduciendo ligeramente por debajo de las 200.000. ¿Está dentro de lo planeado? Sí, hemos tenido algunos impactos climáticos, algunos impactos por las temporadas de lluvias durísimas, pero hemos podido manejarlo y diríamos de que sobre todo por ámbitos de seguridad, bienestar, social, han dado muy bien, felizmente. Ahora, Cerro Corona representa casi el 10% de la producción de Gold Fields. ¿Qué tan atractivo resulta este porcentaje para Gold Fields seguir invirtiendo en el Perú? Bueno, es definitivamente muy importante y no solamente por la cantidad de producción, de si hay que entender lo que significa el Perú dentro no solo de la economía de escala, sino del ecosistema del ambiente minero. El Perú representa en realidad el primer mundo para la minería. Entonces, para una empresa multinacional como Gold Fields es sumamente importante mantenerse operando en un país como el Perú, mantenerse en una jurisdicción minera, típicamente, tradicionalmente, y repito, con todo el ecosistema para generar estas ventajas competitivas. Cuando me refiero a un ecosistema, me refiero evidentemente a capacidad de reguladores, capacidad profesional, gente. Evidentemente, lo primero, recursos y reservas. La capacidad geológica del país es importante para una empresa. Recientemente se aprobó la extensión de la vida útil de Cerro Corona hasta el 2030. ¿Nos podría comentar un poco acerca de cómo ha sido este proceso? ¿En qué momento se tomó esta decisión? Gracias por tu pregunta, Daisy. Sí, esto es muy importante narrar porque en verdad en el 2016, 2017 aproximadamente, Gold Fields, Cerro Corona y todo el equipo nos enfrentábamos a la decisión de iniciar unas etapas de precierre. Evidentemente, esto conllevaba a la disminución de grandes beneficios para la compañía, para el país, para las comunidades, etcétera, etcétera. Y empezamos un proceso de reingeniería y un proceso de innovación para entender qué podíamos hacer para extender la vida útil de Cerro Corona. Este análisis nos llevó a entender de que existía la posibilidad de extender por lo menos 7 años, porque la mina debería haber estado cerrada en el 2023, te cuento. Durante todo este proceso de años, desde el 2018 hasta la fecha, hemos realizado una serie de estudios de prefactibilidad y factibilidad que nos han demostrado la viabilidad económica y sostenible de esto. En octubre del 2024 fue aprobada la 9ª modificatoria del estudio de impacto ambiental, que además es una expresión de confianza sobre nuestros estudios, nuestro nivel de ingeniería, nuestra responsabilidad social y que va a permitir generar valor, seguir generando valor durante 7 años más hasta el 2030. Entonces es un gran logro, no solamente de Gold Fields y su equipo, sino es un gran logro para el beneficio de todos los actores involucrados en esta región. ¿Qué expectativas se tienen en cuanto a producción en este periodo de extensión de la vida útil?
Bueno, el concepto de esta extensión de vida útil es en realidad arrancar con un proceso de high grading de los primeros años, estoy hablando justamente en el 2023, 24, 25, y luego entre el 2026 al 2030 es un remanejo de stocks de baja ley que han sido acumulados los años anteriores. Entonces, no es que sea ley marginal, es una ley adecuada para mantener una producción por encima de las 100.000 onzas cada año, pero evidentemente se reduce comparativamente a la producción de los años anteriores. ¿Cuál es la expectativa? Es una producción segura, estable, sostenible, seguir generando valor, eficiencia en costos, evidentemente, y repito, seguir generando beneficios para toda la región de Cajamarca. Justamente hablando de cuánto aporta Cerro Corona para la región Cajamarca, si nos podría actualizar, por ejemplo, cuánto ha aportado quizás a esta región en cuanto a obras, en cuanto a la economía propiamente en estos últimos años. Analicemos un poquito del punto de vista de personas. Goldfields es una unidad, Cerro Corona Goldfields es una unidad que tiene un aproximado de 1.500 personas trabajando en la unidad. Tenemos un aproximado de, por cada trabajador de Goldfields existen unos 5 contratistas. Nos enfocamos en un desarrollo de mano de obra local, de procura local, de acompañamiento de desarrollo, evidentemente, de compañías locales, significativamente superior a nuestra competencia. Y eso ha mencionado, además, ha permitido a Goldfields tener una buena marca y una muy buena licencia social. Entonces, por donde lo veamos, de verdad que genera un gran impacto, ha generado y seguimos generando un gran impacto en Cajamarca. No solo a nivel de empleo, quizás en la región, sino también relaciones con proveedores. ¿Con cuántos proveedores trabaja Goldfields actualmente? La estrategia con los proveedores es significativamente superior también, yo diría, que al promedio del mercado. Para darte una idea, en número es una gran cantidad de proveedores, pero lo que hemos tratado de hacer ha sido centralizar nuestros proveedores. Prácticamente el 100% de las cosas que consumimos, por ejemplo, para nuestras operaciones en términos de consumo humano, es decir, catering, hotelería, vienen de proveedores locales. Cuando ya hablamos de proveedores mineros, específicamente, tratamos de manejar aproximadamente el rango de un 20% de procuraduría local. ¿Cómo es el trabajo conjunto que realiza Goldfields con los gobiernos regionales? En este caso, en Cerro Corona, por ejemplo, para el tema de obras por impuestos. ¿Cuántas obras por impuestos han ejecutado? Por supuesto. Primero que nada, tengo que narrar de que Goldfields piensa mucho hoy en día, nosotros pensamos mucho hoy en día, en un cambio de estrategia en nuestro relacionamiento social. No creemos de que el relacionamiento solamente transaccional sea una respuesta para ejecutar una minería responsable y para seguir nuestra visión de generar valor que perdure más allá de la minería. En verdad lo que creemos es que la minería es realmente un activador de una economía local, es un sintonizador probablemente de múltiples actores y que después de que la minería aún haya cesado debería existir generando o debería existir el valor que ha generado aún. Entonces nuestro enfoque es un enfoque multiactor en donde tenemos interacción con sociedad civil en su conjunto, con organizaciones no gubernamentales, con reguladores locales, regionales, nacionales y por supuesto nosotros, para generar valor y hacer proyectos multiactor que en realidad beneficien la ejecución social. Y cerrar grandes brechas, porque hay que ser realista, existen una gran cantidad de brechas por cerrar. Muchas veces podemos realizar este tipo de proyectos de una forma bien ágil. La herramienta que tú has narrado, las obras por impuestos, es una herramienta absolutamente fantástica. La hemos usado en 3 oportunidades hasta ahora con proyectos emblemáticos y tenemos proyectados para el 2025, si no me equivoco, empezar 5 proyectos nuevos de obras por impuestos. ¿De qué proyectos estamos hablando? Muchos de estos tienen que ver con agua y saneamiento en nuestras localidades, tanto en el ámbito de impacto directo como en el impacto, digamos, más amplio, que creo que es una de las grandes brechas que en Cajamarca y en muchas regiones de nuestro país en realidad adolecemos. Es increíble pensar que en este siglo tengamos poblaciones que no tengan agua, desagüe y muchos otros servicios. Usted ha mencionado
proyectos, 5 proyectos que se van a realizar, ¿cuántos de ellos tienen que ver específicamente con agua y saneamiento y a cuánta población beneficiaría? Cuatro de estos proyectos tienen que ver con agua y saneamiento, son proyectos múltiples. El proyecto más grande tiene un impacto de hasta 18.000 personas, para darte una idea, y los otros proyectos un poco más pequeños tienen el orden de impacto de 3.000, 2.000 personas. Acabamos de cerrar un 2024 con una cotización del oro muy buena, ha alcanzado picos históricos. ¿Nos podría comentar de qué manera Gold Fields aprovecha esta cotización alta en el mercado? Bueno, no solo Gold Fields, la industria minera no controla los precios. Evidentemente lo que nosotros buscamos siempre es controlar los costos. Entonces, cuando controlamos los costos y manejamos los costos en realidad con eficiencia, innovación, tecnología, lo que hacemos es favorecernos del incremento de precios realmente. Esa es la estrategia como la minería en general, sea de, digamos, metales preciosos o de metales base, busca favorecerse del incremento de los precios. Sin embargo, debo narrar que el incremento de los precios inmediatamente trae algún nivel de incremento en los costos. Es ahí donde nosotros tenemos que utilizar toda nuestra creatividad para poder manejar estos incrementos. ¿Podríamos hablar de una cifra en cuanto digamos, en cuánto estima la inversión de ese 2024 para Cerro Corona? Bueno, la inversión en términos, digamos, de capital operativo, de cantidad operativa, se mantiene porque las operaciones continúan durante el 2025, durante este año. Típicamente Cerro Corona tiene una inversión operativa del orden de $150 millones para mantener las operaciones. Existe un capital de sostenimiento que normalmente tiene una variación dependiendo de la cantidad de obras que van a generarse. Está entre 30 a 60 millones de dólares para la extensión de los proyectos que tenemos, extensión de vida útil. Los proyectos justamente en el 2025 tenemos una inversión de aproximadamente 40 millones de dólares para asegurar el INPI-TCF. El INPI-TCF es un proyecto emblemático para nosotros por dos razones. Primero, nos permite generar una relavera dentro del Tajo, que desde el punto de vista incluso de sostenibilidad es impresionante, porque tienes que pensar, utilizar un componente ya impactado como un Tajo para colocarle una relavera dentro significa seguir generando valor sin hacer ningún otro impacto adicional. Entonces, pero esto necesita muchos procesos de ingeniería, construcción, necesita bombeo de relaves, necesita una barcaza, necesita muchas herramientas que tienen que ser construidas. Aproximadamente es 40 millones de dólares la inversión que vamos a tener entre el 2025 e inicios de 2026 para lograr extender estos 5 años de vida. Según lo que menciona, estamos hablando de que se va a duplicar aproximadamente la inversión. Sí, si no tendríamos que hacer este proyecto, por ejemplo, seguramente nuestro capital de sostenimiento estaría dentro de los 20, 30 millones. Con este proyecto se va a ir seguramente a los 50, 60 millones. Y justamente tocando sobre estos nuevos proyectos que busca Gold Fields en nuestro país, justamente hace unos meses usted mencionaba precisamente en un desayuno organizado por el instituto, mencionaba acerca de que la compañía está buscando el nuevo Cerro Corona, por así decirlo, el nuevo proyecto que reemplace esa producción. ¿Tiene algunas novedades al respecto? ¿Continúan explorando? ¿Qué es lo que nos puede comentar? Sí, por supuesto. Como te comentaba, la jurisdicción, el Perú, es sumamente importante para Gold Fields Limited. ¿Por qué? Porque tiene un ecosistema y porque le garantiza a la compañía éxitos. Entonces, ya los hemos tenido. Repito, tenemos 16, 17 años vamos a cumplir operando en el 2025. Y lo que esto significa es, ¿por qué no buscar un nuevo Cerro Corona en el Perú? Y además, no solamente reemplazar el gap de producción que se va a perder una vez que estamos iniciando nuestras actividades de precierre y cierre progresivo, sino que además va a seguir generando valor, beneficio local y también beneficio a la compañía, claramente. Nuestras actividades exploratorias para este propósito se mantienen y además se están incrementando en comparación del 2024. ¿Qué quiere decir esto? Nuestro enfoque tiene por lo menos 3 ámbitos de acción. El primer ámbito de acción son características exploratorias del tipo brownfields. Estos son los proyectos que buscan maximizar el potencial cerca a nuestras unidades operativas, en este caso de Cerro Corona. Lo propio vamos a hacer en Chile.
Y lo que quiere decir es investigar, entender todo el potencial geológico, perforar y caracterizar lo que realmente significan nuestros recursos y reservas. Y además, obviamente, el segundo pilar es buscar y realizar exploraciones Greenfield, que son tierras vírgenes, nuevos proyectos. Y tenemos 3 áreas identificadas en el país. Estamos trabajando en el sur, en el centro y en el norte del país, con un equipo de exploración específico, seteado para el propósito. Y tenemos también un tercer pilar que, como no, Gold Fields siempre está interesado en buscar opciones a través de adquisiciones o futuros negocios. Entonces, siempre estamos interesados en averiguar, en buscar oportunidades y no nos cerramos a una oportunidad, por ejemplo, de una apertura de un joint venture, de un acuerdo con alguna compañía nueva que necesite nuestro expertise o necesite alguna ayuda para sacar adelante un proyecto. A ver, usted ha mencionado proyectos de exploración Greenfield. ¿En qué regiones específicamente de nuestro país están explorando? Bueno, seguimos en el norte, seguimos en Cajamarca, creemos mucho en Cajamarca, es una tierra prolíficamente impresionante desde el punto de vista geológico y además de que nos ha permitido a nosotros, repito, operar más de 16 años de una forma ininterrumpida. Estamos en Ancash, en donde tenemos ya accionariado en algunos proyectos y vamos a estar en el sur también, en Moquegua. Moquegua. En estos 3 proyectos, ¿cuál es la inversión que se está utilizando? Cuando hablamos de exploraciones, tenemos aproximadamente para los próximos 2 años, incluyo el 25 y el 26, un presupuesto de unos $30 millones, aproximadamente 15 millones para cada año. Que en cierta forma podemos decir, si lo comparamos al año 2024, podríamos decir que se está duplicando nuestra inversión de exploraciones per se. Ahora, entendemos que la prioridad para Gold Fields es el oro, pero quizás han encontrado alguna oportunidad en explotar algún otro mineral. Bueno, eso es una importante, digamos, definición, porque Cerro Corona en Perú es la única operación, la única mina de todo Gold Fields en el mundo que es cobre-oro. Y como ha sido exitosa, en realidad nosotros tenemos la capacidad y tenemos la versatilidad para buscar yacimientos que tengan necesariamente oro, pero que sí pueden tener algún otro metal económico. Correcto, quizás y solo por mencionar una opción, en Puno tenemos un proyecto bastante avanzado de litio. ¿Es una opción para ustedes el litio o no? En realidad no. Nuestra visión estratégica como compañía en todo el mundo es mantenernos en el oro, es no salir del oro. Si nosotros tenemos un yacimiento que tenga oro y tenga otro subproducto que tenga una economía significativa para el proyecto, lo vamos a considerar y analizar. Pero no vamos a salir a un commodity nuevo. Eso no es algo que Gold Fields busque en Perú ni en el mundo. Tenemos el proyecto Salares Norte en Chile. ¿Qué nos puede comentar sobre este proyecto? Porque han señalado que para Gold Fields es un hito importante este proyecto en Chile. Sí, definitivamente ya puedo decir de que desde septiembre deja de ser proyecto, ya es una mina activa. Hemos empezado producción en septiembre. Estamos en una etapa de ramp-up que típicamente en este tipo de proyectos dura entre 9 a 12 meses y esto va a significar más o menos una producción de 42.000, 43.000 onzas este año. El próximo año vamos a tener una producción cercana o alrededor de las 300.000 onzas, pero vamos a mantenernos en conseguir una producción full hacia el 2026 y es bien importante mencionar de que para cuando llegue a full producción, esta mina va a representar cerca del 50% de producción aurífera de Chile y además va a representar en sí un costo por onza sumamente bajo, probablemente el más bajo de toda la corporación. Volviendo un poco a lo que enfrenta Cerro Corona, ¿hay, digamos, inconvenientes o problemas que hayan podido enfrentar respecto a la minería ilegal? Entendemos esto en Cajamarca. Nosotros no nos hemos enfrentado como en otras regiones de nuestro país. No nos hemos enfrentado con mineros ilegales, con amenazas o con atentados, como sí hemos visto en los últimos meses ya en nuestro país. Sin embargo, sí somos conscientes de que existen de ambos, mineros artesanales, mineros ilegales,
Estamos conscientes del impacto negativo que tiene a nuestra industria minera, pero sobre todo el impacto negativo que tiene para el país. No solamente no pagan impuestos, sino que generan muchos otros vicios que están asociados, creo que largamente demostrado para todos los que nos escuchan, con vicios que no ayudan para nada en el desarrollo de nuestra sociedad. Ahora, al inicio usted comentaba acerca de que Perú podría calificarse como uno de los países del primer mundo en materia de minería. Sin embargo, ¿qué es lo que le falta a Perú, digamos, si hubiera que mejorar algo? Muchos, por ejemplo, consideran que la tramitología es una problemática en nuestro país. ¿Usted lo ve así? Sí, primero estoy totalmente convencido de que Perú es un país primer mundo de minería, eso es clarísimo. No es solamente la tramitología algo que de verdad tenemos que todavía trabajar. Existe, es real. Llevamos décadas tratando de mejorarla y no hay un acuerdo político o una voluntad política entre cada gobierno de turno para darle una continuidad para el desarrollo de estos proyectos, o debería decir megaproyectos. Recordemos que tenemos más de 50.000 millones de dólares parados en proyectos por ejecutarse. Y esto además lo que va a significar para el país es una reducción del índice de pobreza muy claro. Entonces, el Perú es un país minero, no hay ninguna duda al respecto, no hay por qué negarlo. Sin embargo, la tramitología es algo, no es lo único con lo que tenemos que luchar. Tenemos que luchar con el cierre, por ejemplo, de brechas sociales. El cierre de brechas sociales tiene que ver con el desarrollo territorial. Es muy difícil tratar de desarrollar proyectos en donde, como dije antes, tenemos poblaciones que no tienen agua, que no tienen desagüe, que no tienen acceso a saneamiento, no solamente saneamiento, sino salud, ni educación. Hasta que no trabajemos integradamente el Estado, las regiones, gobiernos locales, regionales, compañías privadas, la sociedad en su conjunto, en este cierre de brechas, va a ser muy difícil desarrollar proyectos nuevos, en verdad. Creo que eso es algo típico de jurisdicciones un poco jóvenes. Precisamente sobre ello, Goldfields tiene operaciones en varios países del mundo. Con esa experiencia que tienen ustedes operando en otros países, ¿qué es lo que quizás podría adoptar Perú? Si hubiera que adoptar algún modelo de otro país, ¿qué es lo que podríamos traer a nuestro país para mejorar la industria minera? Sí, por supuesto. Yo lo resumiría aproximadamente en 3 temas, ¿no? El primero, que ya lo acabamos de hablar, es decir, si tenemos un país que tiene las brechas sociales bastante cubiertas, cerradas, que hay un buen desarrollo territorial, un buen manejo, digamos, del canon, de los recursos, ese es lo primero que deberíamos hacer. El segundo, que nosotros estamos bien avanzados, pero que todavía tenemos un espacio, definitivamente, es el ecosistema. El ecosistema tiene que ver no solamente con la tramitología, tiene que ver con todo el soporte para lograr que la industria minera salga a flote. Esto es entidades públicas, esto es universidades, ¿no? Capacidades de desarrollo, tecnología y, por supuesto, entrenamiento y ejecución. Esto incluye además casas de ingeniería, las casas que les llamamos como los vendors, las que son los proveedores de equipos mineros, etcétera, etcétera. Y el tercer punto, que tiene que ver muy fuerte de verdad con nuestra realidad, es un tema de educación, pero no tiene que ver con educación técnica específica, tiene que ver con educación básica, porque todavía no hemos encontrado, especialmente nosotros, no hemos encontrado un ámbito en donde la educación en nuestras regiones esté estandarizada a cierto nivel, que a todas las personas les permita de verdad información real a tiempo real. Muy pocas personas en nuestro país entienden el beneficio real y tangible de lo que la minería traduce, por ejemplo. De hecho, la desinformación es más bien el arma común. La desinformación que lleva a pensar o a decir a la gente que las compañías formales, responsables como nosotros, no pagamos impuestos, maltratamos a nuestras personas, destruimos el medio ambiente o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, estos 3 ejes creo que van a mejorar mucho la competitividad país. Ese término es importante que la gente lo entienda. Las empresas multinacionales como nosotros tenemos presencia en muchos países y existe una competitividad entre países para captar capital natural. Entonces, eso es importante. De acuerdo.
Este 2025 tenemos eventos muy importantes en el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú. Estamos hablando de Proexplo y Perumin 37. ¿Cuán importantes son estas convenciones mineras para la industria en el país? Bueno, como me escuchaste hablar, el ecosistema necesita seguir madurando, necesitamos seguir colocando la competitividad del país en el primer rubro, en el primer escaño a nivel mundial. Y puedo decir que este tipo de eventos, de hecho, nos permiten mantener eso y superarlo. Entonces, sin estas actividades que hacen entidades significativas como el Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, no podemos seguir desarrollando y construyendo un ecosistema adecuado para el desarrollo de nosotros, de nuestra sociedad y de nuestro país. Así que son extremadamente importantes. Y es por eso que normalmente Goldfields está siempre presente y estamos siempre dispuestos a apoyar. De acuerdo, muy bien. Y lo invito a quizás dar algún mensaje final, reflexiones finales acerca de lo que hemos conversado. Muchas gracias, Daisy. En realidad, primero quiero enviar un saludo al Instituto de Ingenieros de Minas del Perú, a todos los que nos escuchan. Gracias por estar siempre presentes, hacer de que la minería, nuestra industria, siga creciendo, se siga fortaleciendo y hacer llegar una visión del beneficio real y tangible de lo que realmente generamos. Estamos orgullosos de la minería en el Perú, los representantes de las empresas privadas estamos para apoyar, educar, educarnos y seguir construyendo patria. Fuerte abrazo. Muy bien, señor Paul Gómez, le agradecemos que haya compartido con nosotros en esta edición de Diálogos Mineros. Estuvo con nosotros Paul Gómez, vicepresidente técnico para las Américas de Goldfields y gerente general de Cerro Corona. Yo soy Daisy Portugués y conmigo será hasta una próxima oportunidad.